Bien, lo último que vimos la clase pasada fue la parte de la derivada de funciones exponenciales y logarítmicas. Vimos las reglas para cada una de esas funciones. Para esta sesión vamos a hablar acerca de las reglas de derivación de las funciones trigonométricas inversas y la parte de la derivada implícita. Bien, entonces hay 6 funciones trigonométricas, ¿verdad? Tenemos el seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y secante del ángulo. Entonces, aquí les presento las reglas de derivación generales. Tenemos acá el seno de u, donde u representa una función. Nos dice que la derivada del seno de u va a ser el coseno de u, y como u es una función, entonces vamos a tener que multiplicarlo por la derivada del argumento. La derivada del coseno de u se define como menos el seno de u por la derivada del argumento. La derivada de la tangente de u se define como la secante cuadrado de u por la derivada del argumento. La derivada de la cotangente de argumento u se define como menos la cosecante cuadrado de u por la derivada del argumento. La derivada de la cosecante de u se define como menos la cosecante de u por la cotangente de u por la derivada del argumento. Y la última regla, la derivada de la secante de u se define como secante del argumento por la tangente del argumento por la derivada del argumento. Perdón. Bien, entonces vamos a hacer un par de ejercicios para ver cómo se aplican las reglas. Bien, entonces primero vamos a comenzar con unos ejercicios medianamente fáciles para que nosotros vayamos viendo cómo se van aplicando las reglas, ¿verdad? Como ejercicios de calentamiento. Supongamos que tenemos la función f de x igual a 4 por el seno de x. Quiero calcular la derivada de esa función. Bien, entonces colocamos aquí la notación. F' de x va a ser igual a 4. Es un factor constante. Entonces no lo derivamos. Vamos a tener que derivar la función seno de x. En este caso, la definición de las reglas nos dice cuando el argumento es una función. En nuestro caso, la BCTU lo está haciendo la variable x, que corresponde a una variable independiente. Veamos cómo quedaría su derivada. Entonces sería 4 multiplicado por la derivada del seno, nos dice que es igual a el coseno del argumento. Entonces aquí escribimos coseno del argumento, que en este caso es x, por la derivada del argumento, que sería derivar a x. Y la derivada de x es 1. Entonces nos quedaría 4 coseno de x. Entonces la derivada de 4 seno de x es 4 coseno de x. Observar que cuando el argumento de la función trigonométrica sea simplemente la variable x, entonces el factor que nos indica que es u' sería 1. Bien. ¿Preguntas, jóvenes? Bien, consideremos entonces la siguiente función. 3 tangente de
4x. Quiero calcular la derivada de esa función. Entonces, para derivar esta función, veamos, 3 es un factor constante. Eso no se deriva. Vamos a derivar la función tangente de argumento 4x. Entonces ahí dejamos expresada la derivada. Notar que ahora las veces de u en la definición lo está haciendo 4x. Entonces observen la regla número 3, que ahí es donde nos indica cómo derivar la tangente. Y nos dice que es igual a la secante cuadrado de u por u'. Entonces esa es la regla que vamos a aplicar a continuación. Y eso va a ser 3 multiplicado por. Nos dice que es la secante cuadrado del mismo argumento, es decir, 4x, por la derivada del argumento. Bien, y terminamos de derivar. La derivada de 4x es 4. Con el 3 que se encuentra al inicio, al multiplicarnos nos daría 12. Entonces nos queda 12 por la secante cuadrado de argumento 4x. Y esa sería la derivada.